impartí a los hermanos en la mañana, y esta es la tercera vez que Juan Carlos va a escuchar el sermón y va a tomar nota. Ya tiene la libreta allí en la mano. Tiene la esperanza de que yo diga algo distinto, que yo diga algo diferente, no te escondas. Pero ¿verdad? Él puede interpretar. Bueno, pasa que Juan Carlos toma nota de todo lo que aquí se predica, y eso a mí me llena de mucha satisfacción. El pasaje bíblico que he estado utilizando en el día de hoy es Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y comienza con una expresión imperativa, ¿verdad? Pero déjeme hacer un paréntesis responsable y expresar que me alegra mucho ver a Leila, que fue sometida a una operación la semana pasada y ya está aquí. Que Dios te bendiga, Leila, y Dios te cuide mucho. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9. Y dice la Escritura: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. ¿Verdad? Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Desde luego, cuando hablamos de legado, ¿verdad? Vida en comunidad, un legado a generaciones futuras. Cuando hablamos de legado, estamos hablando de aquello que dejamos a los nuestros, ¿verdad? Aquello que otorgamos a los nuestros una vez partimos de este peregrinar de la vida. Eso es a lo que se hace referencia como legado, aquellas cosas que podemos dejar en la vida de los demás una vez partimos de esta tierra. Sin embargo, muchas veces nosotros los humanos estamos muy preocupados por dar legados de manera metálica o de manera económica. Y a mí me parece que es correcto, ¿no? Que lo pensemos de esa forma. El que un padre esté pensando en que va a hacer una casa para en el futuro dejársela a sus hijos, me parece que es correcto. El que alguien esté pensando y dice, pues, me gustaría desarrollar alguna economía para en el futuro dejársela a mis hijos, pues a mí me parece que eso no está mal. Porque a fin de cuentas nosotros los padres sentimos esa urgencia, tenemos esa necesidad de que por lo menos podamos proveerle a los nuestros en el futuro para que no les sea la vida tan difícil como tal vez nos ha sido a nosotros. Pero realmente el legado económico, el legado monetario, la herencia que podemos dar a nuestros hijos realmente no es la más importante. Lo económico no es lo más importante. De hecho, yo he conocido casos, y yo les pudiera hablar de casos, de familias cuya preocupación de sus padres fue el dejarle a sus hijos cosas metálicas, cosas económicas. Y no se ocuparon de darle a sus hijos legados de valores, legados de cosas nobles, de cosas espirituales. Y cuando ellos partieron de la tierra y sus hijos se quedaron frente al legado económico, se les formó un problema y a la larga la familia se hizo pedazos, se dañó, se hizo cantos. Y la razón es porque muchas veces nosotros en nuestro esfuerzo y en nuestro buen deseo de dejar legados a los nuestros, no miramos la realidad de los nuestros y no miramos la realidad de su existencia. Pues las necesidades más grandes que los nuestros tienen no es económica. Las necesidades más grandes que los nuestros tienen es que podamos dejarle legados espirituales. Porque a fin de cuentas nosotros somos eso, somos seres integrales, seres que obviamente tenemos un cuerpo físico y como resultado de ello hay unas necesidades físicas, pero también somos seres espirituales
y como resultado de ello nuestra esencia espiritual es eterna, perdura permanentemente, mientras que la otra no. La otra es pasajera, la otra es limitada. Y ya sencillamente nosotros muchas veces nos ocupamos más en lo que es metálico, en lo que es económico, y no nos ocupamos o no nos interesa mucho el poder dejarle a los nuestros un legado de tipo espiritual. Y fíjese que cuando miramos esa realidad y la aceptamos, cuando yo miro la realidad y digo, oye, yo debería dejarle a los míos un legado espiritual. Cuando yo estoy consciente de ello, entonces tengo que empezar a meditar qué cosas puedo dejarle a los míos desde el punto de vista espiritual. Pues mire, yo creo que una de las cosas que yo debo dejar como legado a los míos es mi fe. Yo debo comunicarle mi fe y debo sembrar mi fe en los míos, precisamente para que cuando yo no esté, entonces ellos puedan entender que el legado de mi fe les servirá a ellos para poder interactuar con Dios en el peregrinar de la vida, con las circunstancias que la vida ofrece, con las dificultades que la vida trae. Si a mí me ha funcionado la fe, si a mí me ha hecho tanto bien la fe, si para mí ha sido tan efectiva la fe, ¿cómo yo no voy a considerar que parte de mi legado a mis seres queridos es darle de mi fe, es darle de mi relación con Dios? Por el otro lado, me parece también que es importante que dentro de ese pensamiento de qué debo dar a los míos, está también el poder darle mis valores. Porque si mis valores a mí me han dado tanto beneficio, ¿verdad? De hecho, cuando uno mira la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, Pablo le plantea a Timoteo 8 principios de valores de vida cristiana, y dentro de esos 8 principios de valores de vida cristiana, al final le dice, y si ustedes practican estos valores, jamás caerán. Y a mí me crea una impresión profunda esto, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, hay valores en la vida cristiana, que servirán, óigame, para uno no errar en la vida, para uno no cometer errores en la vida, para uno poder vivir en la vida en paz con la gente que está en nuestro entorno. Pues si esos valores sirven para mí en el proceso de la vida cristiana, ¿cómo yo no voy a pensar que debo legarlo, que debo darlo a los míos? Pues yo debo entender que mi responsabilidad es también compartir con los míos y darle a ellos mis valores. Por el otro lado están también los principios de la vida cristiana, y está también la ética de la vida cristiana, que a la suma siguen siendo y son valores, pero yo tengo el deber y la responsabilidad, no solo de entender que yo debo proveer para los míos en el futuro cosas económicas, sino que debo proveer para mis seres queridos en el futuro cosas espirituales, de las cuales ellos puedan beneficiarse como yo también me he beneficiado. Ahora, fíjese lo interesante de esto. Por ejemplo, yo compartía en esta mañana lo que una sola experiencia de vida en mi papá me legó en cantidad de valores. Desde luego, yo cuando mi papá y mi mamá partieron con el Señor, nos dimos a la tarea pues de recoger las cositas, ¿no? Y dentro de las cositas que recogimos encontramos unas cantidades de dinero insignificantes. Y desde luego, como yo sostenía a mi papá y como yo sostenía a mi mamá, mis hermanos me dijeron a mí en ese momento, mira Moisés, encontramos estos chavos ahí metidos en esa gaveta, pues, y a fin de cuentas esos chavos tienen que ser tuyos porque tú eras el... Le dije, no, por favor, no lo hagamos así, no lo hagamos de esa manera, vamos a hacerlo de otra manera. Me dice, pero ¿qué de otra manera? Digo, vamos a hacer un role play aquí entre nosotros y vamos a imaginar que esta es la herencia
esta es la herencia metálica, la herencia económica que ellos nos dejaron, y vamos a dividirla. Y vamos a dividirla en partes iguales. De tal manera que tengamos en nosotros ese elemento como que, mira, esto fue lo que papá y mamá nos dejó. Ellos de primera intención me dijeron que no, claro, si hubiera sido mucho dinero, pues yo lo hubiera hecho, pues está muy bien, no hay ningún problema. Si ustedes no quieren que yo les dé la lección, pues, ¿verdad? Pero ellos de primera intención me dijeron, no, Moisés, no es, ese dinero es tuyo. Le dije, no, vamos a compartirlo. Y nos sentamos allí los hermanos y lo compartimos. Y después teníamos esa gran satisfacción. Oye, nosotros podemos decir ahora que papi y mami nos dejaron una herencia. Desde luego, eso es lo más insignificante, pero a fin de cuentas lo que a mí me llena de satisfacción no es lo que pudo haberme dejado económicamente mi papá, fue lo que me dejó espiritualmente. Y una de las cosas que mi papá me dejó como legado espiritual a mi vida fue su testimonio. Un testimonio que yo les tengo que confesar que me lo contó decenas y decenas y decenas de veces. Claro, hoy en día yo lo entiendo perfectamente. Lo que él quería era grabármelo en el corazón, lo que él quería era grabármelo en la mente, lo que él quería era que jamás se me olvidara. Eso era lo que él quería, porque obviamente mi papá siempre buscó como meta y como objetivo en mi persona hacer de mí un pastor. Yo no sé por qué se empeñó conmigo y no con los demás, ¿verdad? Pero él tenía eso como meta, él tenía eso como objetivo. Yo entraba al cuarto donde él estaba orando y sabe Dios qué estaba pidiendo, pero tan pronto él sentía que yo entraba al cuarto, inmediatamente decía, y Señor, te estoy pidiendo por Moisés, para que tú lo bendigas, lo ayudes. Y decía, pues siempre está orando por mí. Ahora yo sé que no era siempre, pero él me hacía creer que su oración permanente era por mí. Y desde luego, cuando él me contaba su testimonio, que ahora yo me doy cuenta cuál era la intención, y esa intención tenía un legado que yo se lo voy a compartir, pues él volvía de nuevo a contarme su testimonio. ¿Y cuál era su testimonio de conversión? Su testimonio de conversión fue que mi papá, pues él se había casado en el barrio Cibao de Camuy. Y desde luego su esposa, luego de algunos años, falleció. Y después que ella falleció, pasado un par de años, él se casó con mi mamá. Entonces se vino al área metropolitana con la esperanza de poder lograr echar para adelante, porque él tenía un colmadito en el barrio Cibao y con la enfermedad de su primera esposa, pues prácticamente lo perdió todo. Él me decía que lo último que le quedaba era una cuerdita de terreno y la vendió en $60 para enterrarla. O sea, no tenía nada más. La cuerdita de terreno la vendió y me dijo, yo la tenía que enterrar, Moisés. Y entonces la di en $60 y la enterré. Entonces me mudé para el área metropolitana con la esperanza de aquí empezar a echar hacia adelante, empezar a trabajar, empezar a buscar la forma y manera de poder lograr objetivos económicos. Pero desde luego conseguí un trabajito en un colmado que había aquí en Río Piedra, un colmado que tenía un nombre espectacular, Colmado Los Diablos. Allí era donde él trabajaba. No puedo encontrar otro mejor colmado para trabajar, ¿verdad? Que ese, allí, Los Diablos, el Señor los reprenda. Entonces, pues allí él estaba muy contento con su trabajo y desde luego, pasado unos meses de estar trabajando, una madrugada despertó. Y cuando despertó, se dio cuenta, por la inmovilidad de su cuerpo, que había sufrido un derrame cerebral. Su pierna derecha, su brazo derecho, el lado derecho de su cara no lo sentía. Y desde luego aquello le provocó tanto dolor. En aquella víspera de entender que las cosas iban a ser distintas, iban a ser diferentes, en aquel momento cuando él pensaba que iba a echar para adelante, ahora un derrame cerebral lo incapacita. Y él dice que en medio de aquel dolor hizo esta oración y le dijo a Dios, Dios, si tú me sanas y tú me muestras tu iglesia, yo te voy a servir. Y te voy a servir toda mi vida.
Desde luego, él dice que haciendo esta oración en su mente se quedó dormido. Y cuando despertó, pensó que aquello había sido un sueño. Porque cuando despertó, su pierna derecha estaba en estado normal, su brazo estaba normal, su cara estaba normal. Así que todo el tiempo, él pensó que aquello había sido un sueño, una pesadilla, y ya sencillamente pues no le dio ninguna importancia a lo que él había entendido había sido un sueño. Pasaron un par de años y unos pentecostales se pararon frente a su casa, debajo de un poste, a dar un culto. Y cada vez que iban a comenzar el culto, les caía un aguacero. Y volvía de nuevo a dar y les caía otro aguacero. Claro, ellos se refugiaban en el balcón de la casa donde vivía mi papá. Y volvían de nuevo a dar y les caía otro aguacero, hasta que finalmente el pastor se le acerca. Mire, yo me acuerdo hasta del nombre del pastor, Pastor Luis González. El pastor se le acerca y le dice: don Santo, ya usted ha visto que nosotros hemos querido dar este culto acá afuera, pero no hemos podido. ¿Usted nos permitiera usar la sala de su casa para dar el culto? Y digo, bueno, ¿cómo no? Adelante, den el culto aquí. Y desde luego ellos empezaron a dar su culto. Allí estaba mi papá con mi mamá mirando el culto. El culto se acabó y ellos, como buenos evangélicos, invitaron a mi papá a conocer a Jesucristo, y mi papá, como buen anfitrión, se zafó de aquello como mejor pudo. Les dio las gracias por el culto, les hizo saber que estaba agradecido, que la casa estaba a la orden, pero de convertirme Nacarile del Oriente, no me voy a convertir. Claro, ellos le dieron las gracias por ser un buen anfitrión, se bebieron un café y salieron de allí para sus casas. Pero desde luego, cuando ellos iban a salir, estaba lloviznando todavía. El pastor Luis González le dijo: no se preocupe, que yo le cierro el portoncito. Era cuestión de una altavita que se ponía así, que eran unas altavitas de rosca que se metían, ¿no? Entonces, le cierro el portoncito. Fue que cuando el pastor empezó a cerrar el portoncito, el pastor empezó a estremecerse y a estremecerse y a estremecerse, y no se podía contener y se seguía estremeciendo. Y mi papá lo miraba desde acá y decía: ay, pobre hombre, padece de ataques epilépticos, ¿no? Porque él no sabe nada del evangelio, él no conoce nada. Y allí el hombre se estremecía y se estremecía. Y finalmente, oiga bien, finalmente el hombre abrió de nuevo el portoncito y empezó a caminar hacia donde mi papá. Mi papá jamás se imaginaba lo que iba a suceder, pero cuando él llegó frente a la cara de mi padre, aquel hombre le dijo estas palabras: así dice el Señor, aquella madrugada me dijiste que si te sanaba y te mostraba mi iglesia, tú me servirías. Aquella madrugada yo te sané, y hoy te estoy mostrando mi iglesia. Ese testimonio, bueno, todavía me emociono, ¿no? Tengo que no pensar en él para no emocionarme, pero ese testimonio me dejó a mí un legado. ¿Qué legado me dejó? Pues me dejó el legado de poder entender y saber que Dios escucha al que le pide. Oiga, y miren, yo no tenía el conocimiento teológico que hoy tengo, pero cuando yo era adolescente y yo escuchaba a alguien decía que Dios no escucha a los pecadores, con el testimonio de mi padre yo defendía el concepto de que Dios escucha a cualquier hombre y a cualquier mujer que en necesidad, que en dolor, que en desgracia se acerca a Él para pedirle. ¿Sabes el legado que me dio? El legado que me dio fue poder tener una comprensión de un Dios que sana, de un Dios que es compasivo, de un Dios que hará todo lo necesario por salvarnos. Imagínense, trajo a esa gente, los puso frente a la casa de mi padre, les ponía un aguacero para que ellos no pudieran dar el culto en la calle, hasta que finalmente los introdujo dentro de la casa. Me dio ese legado de poder entender y saber que Dios hará lo imposible por salvar a aquellos y aquellas a quien Él desea alcanzar con el mensaje de su gracia. Me dio el legado de entender que Dios es un Dios que nos atraerá a Jesucristo. Me dio el legado de entender que Dios es un Dios de milagros. Ningún dinero del mundo me hubiera podido dar tales cosas. El testimonio de mi padre me dio esas grandes revelaciones del Dios al que yo sirvo. Ahora, desde luego,
como la visión nuestra, nuestro lema para este año, es dar un legado a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Desde luego, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hará que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes vivan vinculados a nuestra fe? Vivan vinculados a lo que creemos, vivan vinculados a lo que declaramos y proclamamos. Oiga, muchas veces tenemos la gran preocupación de que vemos que nuestros hijos como que dejan de venir a la iglesia, o dejan de congregarse, o ya sencillamente se ponen un tanto rebeldes o despreocupados de la fe, y a nosotros se nos quiere caer el mundo. Pero yo lo único que creo es que cuando estas cosas nos suceden a nosotros como padres, lo que tenemos es que preguntarnos, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice en la niñez de mi hijo? En la adolescencia de mi hijo, en la juventud de mi hijo? ¿Qué hice para que él estuviese vinculado a su fe? Porque la Biblia no falla. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando sea viejo no se apartará. Oiga, lo que yo le enseño a mis hijos en las verdades de la fe cristiana, se podrá ir de la iglesia, podrá transitar por la vida en dirección contraria al tráfico, pero a la larga, lo que yo le he enseñado a mi hijo, lo que yo le he modelado a mi hijo con respecto a la fe, oiga, eso no desaparecerá jamás. Ahora, ¿qué hará que nuestros niños y nuestros adolescentes vivan vinculados a nuestra fe? Hay una expresión del apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 10, que me parece que nos puede responder a esa pregunta. ¿Qué hará que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes estén y vivan vinculados a nuestra fe? Y mira lo que dice la Escritura: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, ¿qué puede hacer que los niños, los adolescentes y los jóvenes vivan vinculados a nuestra fe? Pues nuestras obras. Porque déjeme decirle algo, mejor habla de mí mis acciones que mis palabras. Mis acciones serán más elocuentes siempre que mis palabras. Yo impactaré mejor con mis acciones que con mis palabras. Es más, yo debo cuidarme de mis palabras, porque si mis palabras no son cónsonas con mis acciones, el legado que yo puedo dejar a los míos y a los que están en mi entorno puede ser perjudicial a la fe. Porque si yo hablo de una manera y actúo de otra, esa dicotomía puede llevar a pensar a los niños y adolescentes en mi hipocresía, en mi falsedad, en mi doble vida, en mi doble apariencia. Por lo tanto, mis buenas obras, la forma y manera como yo actúe. De hecho, Jesús mismo habló y enfatizó que las obras eran necesarias en la experiencia de la fe. Y el mismo Santiago le dice a los creyentes de su tiempo: si tú tienes fe, muéstrame tu fe a través de ¿qué? A través de las obras. Porque van a hablar mejores mis obras que lo que yo pueda decir de mi fe. Y fíjense cuán interesante es esto. Por ejemplo, cuando yo pienso en Abraham, ¿qué es lo primero que adviene para definir la vida, el carácter y las obras de Abraham? Cuando yo pienso en Abraham, lo primero que viene a mi mente es el padre de ¿qué? El padre de la fe. Pero ¿sabía usted que Abraham nunca predicó de fe? Este es un padre que nunca predicó de fe. Abraham es una persona que nunca proclamó ni un mensaje, ni un sermón, ni siquiera dio un estudio bíblico de fe. Es más, actuó como un hombre común y corriente, vivió como un hombre común y corriente, actuó y se manejó en la vida como un hombre común y corriente, un hombre que podía acertar y una persona que podía desacertar. De hecho,
Ustedes no olvidarán jamás aquella entrevista que le hizo el rey de Egipto cuando él llegó allí. Y desde luego Abraham tenía una esposa linda, una esposa hermosa, una esposa que llamaba la atención. Y cuando el rey le preguntó a Abraham, ¿y esa mujer que anda contigo, quién es? Él dijo, es mi hermana. Prefería tener mejor de cuñado al rey antes que de asesino. No, es mi hermana. Porque demuestra la realidad de un hombre que vivía en la simpleza de la vida. Ahora, ¿qué es lo que hace pensar que Abraham era el padre de la fe? ¿Qué es lo que hace entender que Abraham era el padre de la fe? No fue lo que él predicó de la fe, no fue lo que él dijo de la fe, porque nunca habló y nunca predicó de la fe. Lo que hace pensar y entender que Abraham es un hombre de fe fueron sus obras de fe. Habló más sus obras que su sermón. Lo mismo podemos decir de Moisés. La Biblia habla de Moisés y lo presenta como el hombre del espíritu de la libertad. Y ya sencillamente, mire, si nosotros queremos hacer justicia al documento histórico de la vida de Moisés, Moisés no sabía ni imaginaba siquiera qué era lo que Dios estaba haciendo con él cuando llegaba a la casa del faraón y le decía al faraón, Dios quiere que dejes ir libre al pueblo. Lo que me hace pensar a mí que Moisés es un caudillo de libertad son sus obras. Lo mismo me acontece con David. Lo que me hace entender a David como un hombre de integridad para con Dios no es su vida. Es más, si leo la vida de David, pienso lo contrario. No son sus testimonios. ¿Sabe lo que es? Es la confesión de un hombre en los procesos de su vida. Y yo digo, ¿por qué David era íntegro? Pues David era íntegro por una simple y llana razón, porque sus obras lo llevaban a entender que él nunca haría nada que estuviese en contra del corazón del Dios al que servía. Lo mismo, cuando yo pienso en Pablo, mire, a mí lo que viene a mi mente sobre Pablo, el predicador de la gracia, Pablo el predicador de la fe. ¿Sabe qué es lo que viene a mi corazón y a mi mente sobre Pablo? Como un hombre que toda la vida predicó de la gracia, ministró en el dolor, ministró en el sacrificio, ministró en la lucha. Las obras de Pablo me dicen más a mí. Un hombre que dice, mire, no me traigan cuentos ni me vengan con tantas tonterías. Yo llevo en mi cuerpo las heridas del Señor Jesucristo. Eso lo que me hace entender es que las obras de Pablo, lo que Pablo hacía, hablaba mucho más que lo que él pudiera decir. Lo mismo me acontece con la persona de Jesús. Cuando yo escucho el nombre de Jesús, lo que viene a mi vida es su entrega por mi salvación. Mire, Jesús nunca pensó hacer una religión. Jesús nunca pensó hacer un cristianismo. No, esa no fue su intención. Su intención fue hacer obras. En tanto y en cuanto el día dura, mi deber y mi responsabilidad es hacer ¿qué? Obras. En tanto y el día dura, mi deber y mi responsabilidad es trabajar. En tanto veo a un hombre en desgracia, a una mujer en dolor, me tiene que mover mis entrañas su dolor y me tiene que mover a compasión y a misericordia. Por lo tanto, cuando yo pienso en el legado que yo debo dar a los míos, yo debo entender que mi legado no debe ser tanto enfocado a la cantaleta religiosa, sino mi legado debe ser en tanto y en cuanto mi modelaje de vida cristiana. Como por ejemplo, si yo estoy convencido que la oración es el vehículo que abre puertas en el cielo, oiga, si yo estoy convencido de que la oración es buena, de que la oración es saludable, de que la oración es necesaria, porque obviamente teológicamente hablando la oración no es poderosa,
Lo que es poderoso es al Dios al que yo le oro. Él es el poderoso. Pero dentro de la experiencia de la oración, que yo debo llegar en términos de mi legado. Pues si yo entiendo que la oración es buena para mí, tiene que ser buena para mis hijos. Tiene que ser buena para mis nietos. Por lo tanto, mi primera asignación para dejar legado a los míos es hacerle entender que la oración es necesaria para la vida práctica de ellos. Oiga, y uno tiene experiencias tan hermosas con eso. Yo contaba esta mañana que hace 2 meses atrás, pues yo ando siempre buscando dónde yo puedo comer, porque pues obviamente no siempre encuentro lo que debo comer, y donde quiera pues que yo sé que voy a pasar muy a menudo, pues trato de identificar, y allí en el pueblo de Cagua hay un restaurancito vegetariano, y desde luego íbamos mi esposa y los nietos, y entonces pues de momento pensamos que ya era hora de almorzar, y de inmediato, bueno, pues allí está el restaurancito vegetariano, vamos para allá. Cuando llegamos al restaurancito vegetariano estaba lleno, y desde luego buscamos una mesita, nos ubicamos en él, ya estábamos listos, pero entonces están los nietos, y entonces ellos quieren orar, pero cada uno quiere orar de manera individual, no quieren orar de manera colectiva. Entonces, desde luego, hay uno de 5, hay otro de 2 y hay una de 3, porque la mayor no estaba. Y desde luego, pues vamos a escuchar la oración de cada uno de ellos. Pues el de 2 oró, y oró que eso no le tomó ni un minuto, solo 30 segundos él oró. Y entonces vino el de 5 y oró. Y cuando él oró, pues amén, ya terminaste de orar. Claro, a ese momento ya todos los ojos de la gente en la salita del comedor, todo el mundo estaba mirando para la mesa, ¿no? Pues allí estaban viendo un chiquitín de 2 años, Julio, orando, y después otro orando, y entonces la otra que estaba esperando también su turno. Entonces cuando los 2 terminaron, dijo, ahora me toca a mí. Y claro, cuando esa empezó a orar, esa parece que tiene un espíritu pentecostal. Y ella no quería parar de orar, ella quería seguir orando. Y pues uno es entrenado en eso, a uno lo han entrenado en eso, y yo sé cómo cortarle la oración a alguien, ¿no? Ya yo no quiero que siga orando, pues ya yo sé, amén, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Pero los amenes míos no tenían ninguna fuerza, ni gracias al Señor tampoco tenían ninguna fuerza. Ella seguía orando y seguía orando. Mi esposa me miraba y me decía, déjala ahí, vamos a ver. Y claro, a todo esto ella oró por la gente de la derecha, por la gente de la izquierda, y seguía orando, hasta que al final, cuando a ella le dio la gana, ella dijo amén. Y después que dijo amén, se me queda mirando y me dice, Abu, ¿te gustó mi oración? Y yo le dije, sí, mi amor, me gustó. Y me dice, y si te gustó, ¿por qué me interrumpes? Pero ¿sabes cuál es mi mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción es que ellos están aprendiendo que cuando el mundo le diga que no, que cuando el mundo le cierre las puertas, que cuando las circunstancias se vean difíciles, que cuando la vida se vea trunca, ellos pueden trascender en la oración a la presencia de su Dios. Y ese es nuestro legado. Nuestro legado debe ser dejarle a nuestros hijos un amor por la oración, un amor por la palabra de Dios, un amor porque ellos realmente puedan vivir. Mire, la gente por lo general siempre está preocupado por lo malo que está la sociedad, pero a fin de cuentas, ¿qué puedo hacer yo con preocuparme por lo malo que está la sociedad? ¿Sabe? En lugar de yo preocuparme por lo malo que está la sociedad, yo debo ocuparme de que por lo menos los míos estén bien. Porque mis hijos se van a enfrentar al mundo social distorsionado como está, pero podrán prevalecer frente a ese mundo en la medida en que yo les dé
un legado de fe y de esperanza. En la medida en que mi modelaje sea íntegro, porque a fin de cuentas para mí la integridad es la verdadera santidad. La verdadera santidad no estriba en qué me pongo o qué me quito. La verdadera santidad no estriba en qué cosas añado o qué cosas elimino. Para mí la verdadera santidad es cuando yo he aprendido a ser íntegro. Es decir, de la misma forma que voy a ser íntegro con Dios, tengo que serlo conmigo mismo, tengo que serlo con mis semejantes, tengo que serlo con la naturaleza. Y es como resultado de mi integridad que yo soy santo. Pues ese debe ser mi legado para los que están en mi entorno. Mi legado debe ser un legado de integridad. Ahora, de lo que trata no es mera y sencillamente del legado que yo voy a dar a los míos. Es del legado que yo voy a dar a los que están en mi comunidad de fe. ¿Ve? Vida en comunidad, un legado a las generaciones futuras. O sea, así como pienso en favor de los míos, tengo que pensar también en favor de la iglesia. Porque fíjese qué dato interesante. Fíjese que yo comencé diciéndole que pues ya no solamente para nosotros ya es un sueño, ya es parte de un proceso real. Ya radicamos un anteproyecto en las nuevas oficinas que antes se llamaban ARPE, ¿verdad? Para la construcción del templo. Ya ese anteproyecto debe estar por salir. Luego de ese anteproyecto, entonces viene la radicación del proyecto, de todos sus planos. Y obviamente, pues, el proceso continuará y en algún momento dado nosotros podremos disfrutar entonces de un nuevo edificio. Pero yo tengo que preguntarme hoy. ¿Qué es lo que yo quiero darle a los niños de la iglesia? A los adolescentes de la iglesia, a la juventud de la iglesia. ¿Qué es lo que yo quiero darle? ¿Qué quiero dejarles cuando yo deje de existir? ¿Un edificio? Pues un edificio sin los valores de la fe no tiene ningún significado. Yo leí un artículo hace muchos años atrás de un misionero que escribió y dijo de los Estados Unidos, de las iglesias norteamericanas, lo siguiente. Él dijo: las iglesias norteamericanas han desarrollado buenos cantantes, han desarrollado buenos artistas, han desarrollado buenos futbolistas, han desarrollado buenos baloncelistas, han desarrollado buenos boxeadores. Porque en la década del 80 y en la década del 90, el énfasis de las iglesias norteamericanas estribaba precisamente en el deporte. Sin embargo, con tristeza decía, pero las iglesias norteamericanas no desarrollaron pasión misionera. Y no es que estemos en contra del deporte, no. Pero es que esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia tiene que ser una función trascendente. Porque a fin de cuentas, si nosotros le dejamos un elefante blanco a nuestros niños en el futuro y a nuestros adolescentes en el futuro, y le dejamos un edificio, pero no los llenamos de un legado de nuestros valores espirituales, de nuestros valores morales, de nuestros valores de fe, si no hacemos eso, ya sencillamente le hemos dejado 4 paredes de cemento. Pero a la larga, la visión de la iglesia desaparecerá. El sueño de la iglesia se extinguirá. No hemos logrado absolutamente nada. Nos convertimos en un proceso y dentro de una filosofía natimuerta. Lo que va a dar sustancia a la visión de la iglesia es lo que le leguemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Ahora, mire qué interesante. ¿Qué es lo que como iglesia? Porque obviamente la iglesia no está compuesta por los pastores. Todos y cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Y tan importante es la vida de un pastor como la vida de un miembro. Y tanto impacta la vida de un pastor como la vida de un miembro. Mire, yo
pues yo nací dentro de la iglesia, me crié en la iglesia, viví dentro de la iglesia toda mi vida. Hace unos meses atrás yo fui a un velorio y en el velorio se encontró un grupo, claro, de aquellos muchachos de aquel tiempo, pero ya ninguno de ellos muchachos. ¿Sabe de qué fue lo que hablaron? Ellos no hablaron del presente. ¿Sabe de qué hablaron? Del tiempo de su niñez en la iglesia. ¿Y te acuerdas de fulano? Sí. ¿Y te acuerdas de sultano? Sí. ¿Y te acuerdas de aquella hermanita? ¡Ay, qué buena era! ¿Y te acuerdas de fulano? Sí. ¿Te acuerdas lo chismoso que era fulano? Es decir, empezaron a retrotraer las vivencias de su pasado y a expresar cómo aquellas vivencias de su pasado les marcaron favorablemente y les marcaron que desfavorablemente. Pues yo tengo que crear esa conciencia cuando digo yo quiero darle un legado a las generaciones futuras de la iglesia. Y yo soy importante para ese legado, porque aunque yo crea que no, el niño que pasa por mi lado va emitiendo una opinión de mí. El adolescente que se sienta a mi lado en el culto va conociendo de mí unas características y las va grabando en su corazón y las va grabando en su interior. Y desde luego, como de lo que se trata no es de lo que diga, es de lo que haga. Mi legado es importante. Si yo soy amoroso, si yo soy tierno, si yo soy amable, si yo soy cortés, si yo soy respetuoso, si yo los miro con ojos de padre o con ojos de madre, si yo les respeto sus opiniones, si yo les considero. Si yo puedo identificarme con ellos. Por lo tanto, nuestro legado debe ser una visión clara de comunidad. Y la comunidad es comunidad. ¿Sabe cuándo? Cuando toda se pone de acuerdo para dar un buen legado. Cuando toda se pone de acuerdo para decir, oiga, porque déjeme decirle algo. Yo no soy producto de mí. No, yo no soy producto de mí. Yo soy producto de lo que mucha gente aportó sobre mí. Y mire qué dato interesante. A la edad de 11 años, aquí había una hermana que partió con el Señor hace unos meses atrás, Petrín Díaz. Cuando yo tenía 11 años de edad, Petrín Díaz me llamó, me entregó un libro que tenía 1000 y pico de páginas, El progreso del peregrino, de Bunyan. 1000 y pico de páginas. Me entregó el libro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, mira, mi hijo, léete ese libro. Y de ese libro yo quiero que tú le des la escuela bíblica a los niños, que yo los reúno en la escuela bíblica en mi casa. Y fíjese qué cosa extraordinaria. En esta iglesia no solamente estuvo Petrín Díaz, en esta iglesia estuvo y está uno de los niños a los que yo le daba escuela bíblica en aquel tiempo. Es tan viejo como yo, pero yo le daba escuela bíblica en aquel tiempo. Mi resultado no es meramente de mis propias aportaciones, es de lo que otros aportaron en mí. Así que cuando yo pienso cuál debe ser el legado, qué cosas yo debo regalar a los niños de la iglesia, a la adolescencia de la iglesia, a la juventud de la iglesia, yo les debo regalar a ellos una visión clara de lo que es la vida comunitaria. Yo les debo regalar una visión clara de lo que es la restauración y el perdón. Porque es parte de nuestra visión comunitaria. Porque es parte de nuestra función como comunidad. Nuestra iglesia es una restauradora y es una de perdón. Y yo debo dar ese legado. ¿Y por qué yo tengo que crear una conciencia de ese legado? Óigame, porque a fin de cuentas yo no saco nada juzgando y condenando. Yo no saco nada criticando y señalando. Yo recibo mejores beneficios dentro de la ley de la siembra y de la cosecha cuando en lugar de juzgar, perdono. En lugar de lastimar, curo. En lugar de tirar al suelo, levanto. En lugar de maldecir, bendigo. Yo debo dar ese legado a la iglesia. Yo debo dar ese legado a los niños.
A los niños yo debo enseñarles que como parte de la función de nuestra comunidad, nosotros estamos para restaurar y estamos para perdonar. Nuestros niños deben percibir ese espíritu dentro de la iglesia. Claro que cometemos errores. Claro que podemos fallar. Hace unas semanas atrás yo tuve que estar trabajando con el error que alguien cometió. Pues lo cometió, pero ¿sabe qué extraordinario fue? Que lo aceptó. ¿Y sabe qué fue lo extraordinario? Que no solamente lo aceptó, que digo, búscame a la persona que le voy a pedir perdón. ¿Y sabe qué fue lo extraordinario? Que la persona lo perdonó. Porque a fin de cuentas, el que se beneficia no es el que pide perdón. El que se beneficia es el que perdona. Por eso hay tanta gente fastidiada, porque no perdona. Si perdonaran estuviera mejor. Pues la iglesia tiene que enseñar ese legado. La iglesia tiene que enseñar el legado de la integridad colectiva. Es decir, que la visión de la iglesia encaje perfectamente dentro del marco de sus acciones. Porque lo doloroso y lo triste es que en el mañana nuestros niños, que luego serán hombres y mujeres, nuestros adolescentes que luego serán hombres y mujeres, nuestros jóvenes que desarrollarán todo su potencial, lo triste sería que cuando piensen en la iglesia, piensen en un pasado gris, en un pasado enfermo, en un pasado doloroso. Lo hermoso y lo extraordinario. Mire, la parábola del hijo pródigo, ¿sabe dónde tiene su fuerza? La fuerza de la parábola del hijo pródigo está precisamente en aquel muchacho que luego en el hato de cerdo está diciendo, ¿qué cosa? En la casa de mi padre yo la pasaba también. Porque a fin de cuentas los buenos recuerdos que imprimamos hoy a nuestros niños y adolescentes les servirán de referencia para el futuro. Una visión clara de servicio es lo que tenemos que darle a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan saber que la iglesia es una iglesia de enfoque de servicio. Porque, óigame, eso sostiene tanto la fe. Mire, yo nací en un tiempo, pues como los que vivieron ese tiempo, y fueron compañeros de ese tiempo, saben que era un tiempo de mucha efervescencia, pero de muchos desatinos. Y yo viví desprecios en la iglesia, pues claro que los viví. Pero fueron más los aprecios que los desprecios. Yo viví señalamientos en la iglesia, pero fueron más los reconocimientos que los señalamientos. Yo viví críticas dentro de la iglesia, pero créanme, fueron más los aplausos que las críticas. Fueron más el encomio que los señalamientos. Viví malas experiencias. Pero cuando yo pienso en la palabra servicio, a mí no se me escapa de mi mente una señora que no sabía leer ni escribir. Y para mí, esa señora es sinónimo de servicio. Mi papá estaba enfermo, su enfermedad era contagiosa. ¿Y sabe algo? Esa señora iba todos los sábados a mi casa. En una bolsita de papel llevaba una brochita de afeitar. En la bolsita de papel llevaba una navaja de un filo de afeitar. En la bolsita de papel llevaba una peinilla, llevaba un cepillito y llevaba un corta uña y una botellita de perfume. Y cuando ella llegaba a casa, ella entraba al cuarto donde estaba mi papá convaleciendo de su enfermedad y ella lo afeitaba, ella lo bañaba, ella lo recortaba, ella le cortaba las uñas de las manos, las uñas de los pies, ella le cantaba corito y después le decía, santo, hasta el domingo, hasta el sábado que viene, si el Señor así me lo permite. Oiga, cuando yo pienso en servicio, no ha habido una persona que me haya impactado más en mi niñez que la hermana Juana.
Pues la iglesia debe dar un legado de servicio, que nuestros niños sepan que cada uno de nosotros nos apoyamos, que cada uno de nosotros nos ayudamos, que cada uno de nosotros extendemos la mano, que cuando sabemos de alguien que tiene necesidad, no meramente oramos por él, porque créame, si yo tengo hambre, yo no quiero que nadie ore por mí. Si yo tengo hambre, lo que yo quiero es que alguien me dé algo de comer. ¿Para qué yo quiero que alguien ore por mí cuando yo tengo hambre? Cuando yo tengo hambre yo no quiero ni orar. Es más, la oración más corta yo la hago cuando tengo hambre. Entonces a veces me topo con una gente que dice, tengo un problema, no te preocupes que yo te voy a llevar en oración. Y yo, si no me ayuda, ¿qué va a orar por mí? Pues mi legado comunitario debe ser enseñarle a mis niños de iglesia la experiencia de la adoración, la experiencia de la oración, la experiencia de la santidad, la experiencia de la entrega incondicional en el servicio al Señor. ¿Sabe? A nuestros hijos en la iglesia debemos enseñarle a nuestros niños en la iglesia que la experiencia de adoración es una experiencia sin condiciones al Dios del cielo. Nuestro legado debe ser una visión clara de amor por las almas, una visión clara de amor por la obra misionera, una visión clara de lo que es desprendimiento a la hora de dar y a la hora de compartir. Oiga, yo recuerdo una vez que en una clase de filosofía el profesor dijo, escriba un pequeño ensayo de qué cosas usted quisiera dijeran de usted en la lápida el día de su muerte. ¿Qué cosas quisiera que dijeran de ti? Bueno, pues pueden decirse muchas cosas, pero ¿qué cosas no quisiera que digan de ti? Pues, ¿sabes? A mí no me gustaría que digan de mí que yo era un maceta, que yo era un tacaño, que yo no compartía, que yo me negaba a ver la necesidad de los otros. A mí no me gustaría que dijeran de mí que yo era en misericordia. No me gustaría que dijeran de mí, aquí yace uno que debió haberse ido mucho antes de la fecha que aparece escrita. Pues yo tengo que enseñarle a los niños de la iglesia. ¿Y cómo le enseño? Le enseño con el modelaje, el desprendimiento, el enseñarles a dar, el enseñarles a compartir, el enseñarles el amor por la palabra, el enseñarles el amor por la iglesia. A veces me crea preocupación qué cosas decimos delante de los niños con respecto a la iglesia. ¿Qué comentarios hacemos por ahí en los pasillos sin darnos cuenta que hay niños? ¿Qué cosas podemos plantear y decir sin percatarnos que hay unas orejitas que son antenas receptoras, que todo lo reciben, que todo lo escuchan? Pues yo tengo que tener una conciencia clara sobre ese particular y debo entender con perfecta claridad que, desde luego, siempre habrán diferencias. Oiga, siempre habrá situaciones en las que concurramos y en las que discurramos. Pero mi cuidado debe ser jamás afectar a los niños con aquellas cosas en las que yo discurro, sino llana y sencillamente hacerles saber a mis hijos y a los niños que llegar a la casa del Señor es como sentirse en la gloria. Por eso nuestro legado a nuestras generaciones futuras, a esas criaturitas, es que tenemos que darle lo mejor, tenemos que proveerle lo mejor, tenemos que hacerlos sentir a ellos como llegar a la iglesia es llegar al mejor lugar. Llegar a la iglesia es vivir la mejor experiencia. ¿Sabe? Yo escuché el testimonio hace muchos años atrás, el testimonio de un hombre que era niño, iba a la escuela dominical, después la vida dejó de sonreírle y se convirtió en un deambulante y se convirtió en un asaltante. Y dice él que un día vio a una mujer bajarse del tren y cuando la vio dijo, esa será víctima
de mi asalto. Yo la asaltaré. Pero dice que mientras se estaba preparando para buscar el momento de asaltarla, la mujer empezó a caminar y a caminar hacia donde él. Y cada vez que la mujer se acercaba, él se trastornaba. Su mente se iba a su pasado. Su mente se iba hacia atrás. Y mientras la mujer se acercaba, él seguía viviendo esa experiencia. ¿Sabe por qué? Porque la mujer que se estaba acercando era la maestra de escuela bíblica cuando él era niño. Y lo que veía en aquella mujer que él iba a saltar eran los bomboncitos que le daba en la niñez. Era cuando ella lo abrazaba y le decía, ven, voy a orar por ti. Era cuando ella le decía, yo te voy a enseñar el amor de Dios. Y cuando la mujer se le acercó a la prudencia que él entendía la podía saltar, él se le balanceó encima y le dijo, maestra de escuela bíblica, ore por mí para volver a encontrarme con Cristo. Eso es lo que yo entiendo debe ser nuestro legado. Que cuando de nosotros hablen de aquí a 25 años nuestros muchachitos, esos que corren por ahí, esos que saltan por ahí, digan, lo más que me gustaba de ir a la iglesia era con la alegría que se servía el Señor, con el sentido de servicio que nos servían, con el respeto que nos miraban, con la atención que me prestaban. Ese debe ser nuestro legado. Dios le dice al pueblo de Israel, denles vuestros testimonios a sus hijos. Cuéntenle a sus hijos, cuéntenles a sus nietos lo que Dios ha hecho en su favor. Querido, usted no sabe, no conoce cuánta riqueza hay en lo que usted le cuenta a sus hijos en términos de lo que Dios ha hecho a su favor. Usted no sabe cuánta riqueza hay para los niños venir, ver a alguien aquí pararse y decir, yo tenía una necesidad y Dios la proveyó. Había una enfermedad y Dios me sanó. Ese mensaje va introduciéndose a la vida. Oiga, uno cree que los niños vienen a la iglesia Usted no tiene idea de cuánto captan nuestros hijos, los niños de la iglesia. No tiene idea. Imagínense que una vez yo prediqué un sermón para familia, para matrimonio. Y hubo una familia que venía a la iglesia en aquel tiempo y después que yo prediqué el sermón no los volví a ver. Y pasó una semana y no los vi, una semana y no los vi. A la tercera semana ya yo estaba preocupado, 3 semanas no los veía y los llamé. Y cuando los llamé, la esposa cogió el teléfono. Y cuando cogió el teléfono, yo le dije, mira, que es que hace ya 3 semanas que no los veo en la iglesia, me gustaría saber de ustedes. Me dice, ay, pastor, es que la última vez que fuimos hubo un problema con el niño. Y yo le digo, ¿pero qué pasó con el niño? Me dice, se cayó, alguien le dio, hubo algún problemita. Me dice, no, fue con el niño y la predicación suya. Y yo dije, ¿pero qué yo dije que pudo haber afectado al niño? Me dice, no, usted no dijo nada que lo afectó. Fue que cuando nos montamos en el carro, como usted predicó cuál debe ser la relación del esposo y de la esposa delante de los hijos, cuando nos montamos en el carro, mi esposo iba serio y obviamente todo era silencio en el carro y de momento el silencio explotó cuando un nene como de 6 añitos le dijo, diache papi, todo lo que dijo el pastor lo dijo por ti. No va a estar atribulado el pobre hombre. Si el niño lo retrató en el camino. Pensamos que no se dan cuenta, pensamos que no perciben, creemos que porque los ignoramos. No, ¿sabe? Los niños saben quiénes los quieren, los niños saben quiénes los miran con respeto, los niños saben quiénes los miran con dignidad, los niños saben quiénes les atienden y quiénes les responden con amor. Por eso es importante que en este año, como lema nuestro, creamos esa conciencia, creemos ese sentido claro
¿Qué le voy a dar yo a los niños de la iglesia? Porque no solamente debo ocuparme de darle a mis niños directos, sino que voy a dejarle a las generaciones futuras de la iglesia. Pues les voy a dejar un abrazo, les voy a dejar un beso, les voy a dejar saber que son importantes para mí, les voy a dejar saber que yo puedo estar disponible para ayudarles en cualquier situación y en cualquier dificultad de la vida. Ahora entiendo por qué los judíos cuando oraban de la forma en como introducían sus oraciones. Le legó su fe a Isaac, que Isaac le legó su fe a Jacob y que Jacob le legó su fe al clan judío. Ahora yo puedo entender por qué los judíos cuando oraban diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, como queriendo decir, el Dios que era de nuestro bisabuelo, el Dios que era de nuestro abuelo, el Dios que era de nuestro papá, es también nuestro Dios. De eso es que trata el legado. De eso es que trata el legado, de que nuestras generaciones futuras puedan declarar y puedan decir, como decía el profeta: ¿dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios de Jacob? Afirmando con ello, el Dios de nuestros antepasados es el Dios que nos acompañará en nuestro presente. Mire, me encanta una expresión de la Escritura que dice: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Hace unos años atrás, una de mis hijas me provocó uno de los corajes más grandes que yo he tenido. Fue tanto el coraje que yo planifiqué. Yo dije: así como me provocaste el coraje, te voy a hacer sentir mal. Y mire que planifiqué en cuestiones de minutos. La voy a invitar a comer. Voy a ir con ella a comer a un restaurante. La voy a dejar que pida. Y después yo voy a pedir. Pero yo no voy a comer. Cuando me pregunte: papi, ¿no vas a comer? Le voy a decir: no puedo comer, no me trago la comida, no la paso, para hacerla sentir mal. El coraje que tengo me da licencia para eso. No aprenda eso de mí. No lo voy a hacer. Y en planificación, yo lo voy a hacer bien. La llamé y le dije: ¿quieres ir a comer conmigo? Y dice: vamos, papi, sí. Y llegamos al lugar y ella pidió y yo pedí y ya yo estaba listo. Eso yo no lo voy a comer. Ella me va a preguntar: ¿por qué no estás comiendo? Y ahí yo le voy a decir: ¿cómo tú quieres que yo coma con el coraje que yo tengo? Yo no me puedo tragar ni siquiera la comida, injusta, sin vergüenza. Ahí yo le iba a poner toda la carga de culpa. Estaba todo preparado, el libreto estaba bien hecho. Pero ¿sabe qué me dijo mi hija cuando llegamos al lugar? Le digo: papi, yo pude haberte evitado tu coraje. Yo pude haberte evitado tu dolor. Yo pude haberte evitado tu enojo. Pero de la forma que lo hubieras hecho, hubiera perdido los principios cristianos que tú me enseñaste. Y para mí son más importantes los principios cristianos que tú me enseñaste que el coraje que te pueda provocar mis decisiones. Está bueno lo que tú te estás comiendo, mamá. Sí, déjame comerme esto también. Me dio un apetito voraz. Lo que le había enseñado, que
que yo creía que se había ido por la borda, que yo había creído que... Oiga, mire, nunca piense que lo que usted le enseñó a los suyos se ha perdido. Eso está ahí. Eso está ahí. ¿Sabe? Una vez íbamos a dar la cena del Señor aquí en la iglesia. Éramos mucho más pequeños. ¿Sabes? Una comunidad como de 400 personas. Muchísimo más pequeña. Y desde luego, toda la cena se preparaba y se ponía en la oficina, ya en la oficina pastoral. Los hermanos estaban aquí todos adorando al Señor. Es una experiencia de adoración hermosa. Y yo me levanté para ir a la oficina. Cuando entré a la oficina, habían 5 niños. Digo, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué ustedes hacen aquí? Háblame. Ninguno podía hablar. Ninguno. ¿Qué es lo que ustedes tienen en la boca? ¿Saben qué estaban haciendo? Se estaban comiendo el pan de la cena y se estaban bebiendo el jugo de la cena. Allí metidos esos sinvergüenza estaban haciendo escante. ¿Sabe algo? Esos niños me han contado en su vida de adulto hoy secretos del corazón que no se los han contado a nadie. Me dicen, a ti te los podemos confiar. Porque cuando uno de ellos se pudo desantragar de todo lo que se estaba atragantando, me dijo, ¿tú se lo vas a decir a papi? Yo le dije, no. Yo voy a hablar con ustedes, pero yo les prometo que yo no se los voy a decir. Yo quiero que ustedes aprendan a confiar en mí y que aprendan y sepan que yo les puedo guardar secretos. No se los voy a decir. Lo único que quiero que ustedes acepten es que lo que hicieron no está correcto. Con aquel susto, ellos estaban dispuestos a decir que era pecado mortal. Pero al día de hoy, me llaman. Mira, esto que te voy a decir, yo no se lo he dicho a nadie, ¿sabes? Pero te lo quiero compartir a ti. Esos son legados. ¿Qué yo quiero dejar en la vida y en el corazón de los niños de la iglesia, de los adolescentes de la iglesia? No en mi carácter pastoral, en mi carácter como parte de la comunidad. Yo quiero que los niños en el futuro digan, Moisés siempre fue afable, fue simpático, fue amable, fue tierno, fue dulce, fue respetuoso, fue espiritual. Su vida cristiana la demostró en la obra, en la acción. Y si cada uno de nosotros nos disponemos a hacer lo mismo, si cada uno de nosotros proponemos en el corazón ir en esa misma dirección, entonces al final del proceso podremos decir que hemos sembrado bien en la vida de las generaciones futuras. Que el Señor me los bendiga. Amén.